Hola, buen día, me presento. Mi nombre es Omaira Marriaga, yo soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como lo es la prevención del acoso sexual dentro de los ambientes de trabajo. Entonces voy a presentarles y arrancamos con el tema. Arranquemos el acoso sexual en el trabajo, cómo identificarlo y cómo actuar. La idea es darle una guía sobre la prevención y la actuación en caso de que se presente acoso sexual dentro del ambiente de trabajo, según lo establece la Ley 2365 del 2024. Esta ley nos habla de cómo se puede identificar cuándo podemos saber que una situación se cataloga como acoso sexual y cómo podemos actuar en caso de que se presente esta situación. Entonces, abordemos qué es el acoso sexual inicialmente. Digamos que el acoso sexual se puede dar en varios contextos, pero hoy vamos a hablar del contexto en el trabajo. Entonces, ¿qué es el acoso? Cuando hablamos de acoso sexual, dice que es cualquier acto de persecución y hostigamiento de carácter sexual que ocurre dentro del entorno o dentro del contexto laboral. Este puede darse entre jefe y colaborador o entre compañeros del mismo nivel o incluso personas externas como proveedores o clientes. Digamos que esta definición aborda todos los niveles. Es decir, que si se llegase a presentar una situación de una persona que pertenece a una organización por parte de un proveedor o por parte de un cliente, eso debe ser considerado como acoso sexual en el trabajo o en el contexto laboral. Hay que tener en cuenta que más allá de su definición legal, atenta con la integridad de la persona y puede afectar de manera significativa su bienestar y su vida. Esos son, digamos que, aspectos importantes cuando vamos a hablar de cuándo una situación puede catalogarse como acoso sexual en el contexto del trabajo o en los entornos laborales. Tipos de acoso sexual que se pueden dar. Entonces tenemos el primero que es el verbal. El verbal está relacionado con todos esos temas que están asociados obviamente al lenguaje, los comentarios, las preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida o la orientación sexual de las personas. Tenemos un segundo tipo de acoso sexual que es el físico, pues está relacionada a la violencia física como tal y a los acercamientos innecesarios o esos contactos físicos que se pueden dar y que una persona puede sentirse agredida o violentada. Cuando hablamos del no verbal, que es el tercer tipo de acoso, em, puede ser cuando hacemos gestos de connotación sexual, cuando hacemos exhibición de objetos pornográficos, de imágenes, o esos silbidos que normalmente uno escucha, o ese chiflido donde los hombres normalmente le hacen a las mujeres, eso puede catalogarse como un tipo de acoso sexual no verbal. Y ambientes hostiles, que ya es el cuarto tipo de acoso sexual, está relacionado con el ambiente, con el entorno laboral intimidante u ofensivo de carácter sexual. Ya vamos a mirar unos ejemplos de cuándo se dan estos tipos de acoso sexual. Entonces, ejemplos de que podemos considerar como casos de acoso sexual en el entorno laboral. Entonces tenemos compartir con la víctima fotos, correos o mensajes de WhatsApp con contenido sexual directo o implícito. Es decir, todo lo que tenga que ver de pronto con videos que tengan contenido sexual, una foto, un correo, que tenga contenido sexual, ya sea de doble sentido o directo, es considerado como una situación de acoso sexual. Difundir este contenido entre compañeros cuando se alude a la víctima también es una situación que se puede considerar como acoso sexual. Chantajear con el contenido sexual a la persona afectada, es decir, generar chantaje para obtener un beneficio si se tiene un contenido sexual y se usa para afectar a alguna persona. Insinuarse sexualmente de forma constante, pese a que la persona lo esté rechazando o la esté rechazando. Es decir,
cuando hay un acercamiento o un interés sexual hacia otra persona y esta persona no da el consentimiento y todo el tiempo está demostrando rechazo, eso es una situación que se puede considerar acoso sexual. Tratar a la víctima de manera denigrante u obscena, directa o indirectamente. Es decir, cuando se usan palabras denigrantes o palabras obscenas, eso también se puede considerar acoso sexual. Sexualizar a las personas con bromas, comentarios reiterados y sin su consentimiento. Ojo, es decir, muchas veces pasa entre mujeres que le dice la una a la otra, le puede decir como, uy, mami, usted sí está linda, o uy, mamacita, o bueno, ese tipo de expresiones que se pueden considerar acoso sexual si los hacemos em, sin consentimiento de la otra persona. Yo siempre les recomiendo a las personas que no se den este tipo de juegos o este tipo de comentarios aún aunque tengan el consentimiento o la confianza con la otra persona, porque si se llegase a presentar un malentendido y uno tiene ese tipo de juegos o ese tipo de comentarios o de bromas con esa persona, eso se puede prestar, se puede presentar eh, o puede ser contraproducente. Entonces es mejor evitar ese tipo de situaciones. Hacer llamadas telefónicas ofensivas o de carácter sexual también es considerado o pues, se puede tomar como un ejemplo de acoso sexual. Tocamientos, roces, acercamientos excesivos por parte de un compañero, eso de que de pronto me le acerco a un compañero y estoy todo el tiempo como tocándolo, eso que siempre paso y trato de tener contacto con esa persona de manera excesiva, eso se puede considerar como un ejemplo o un caso de acoso sexual. Presionar o chantajear para tener citas o salir juntos, eso también puede ser considerado como acoso sexual. Solicitar expresamente cualquier tipo de favor sexual. No sé, digamos que uno pensaría que no se presenta mucho, pero digamos que toca contemplarlo, conocerlo y tenerlo muy presente, que esto también se puede considerar como acoso sexual. ¿Cuándo y dónde puede ocurrir? Una sola situación puede bastar. No necesita ser reiterativo. A diferencia del acoso laboral, el acoso sexual no hay necesidad de que se repita. Con una única vez, ya que se presente alguna situación de connotación o que sea encerrado dentro de la definición de acoso sexual, ya se puede hacer una denuncia. No requiere que una persona tenga contrato laboral de por medio, es decir, si yo soy un contratista o soy una persona tercerizada o soy una persona que voy, no sé, eventualmente a una empresa y no tengo de pronto un vínculo laboral directamente con la empresa, pero se presenta la situación donde yo me siento acosada sexualmente, puede considerarse como acoso sexual y tiene que ser tratado dentro de la empresa donde se presenta. Puede ocurrir en espacios físicos de trabajo, en viajes o eventos corporativos. Digamos que el acoso sexual no estaba muy bien definido dónde podía ocurrir porque digamos que si, no sé, un jefe se iba con su asistente de viaje por temas de trabajo y en el hotel se presentaba una situación de acoso sexual, entonces digamos que no se tipificaba como acoso sexual laboral porque no estaban dentro de un espacio físico dentro del trabajo. Ahora sí se considera como acoso laboral sexual. Si uno está de pronto en un evento o en algún lugar fuera del trabajo, pero está haciendo su trabajo, eh, se considera como acoso sexual en los grupos de mensajería laboral, visitas comerciales o actividades de la empresa. Por ese lado tenemos que la ley 2365 del 2024 obliga a las empresas e instituciones de educación superior, públicas, privadas, a contar con un protocolo de prevención y actuación. Esto no es opcional. Todas las empresas tienen la responsabilidad legal y sobre todo ética de establecer un protocolo para actuar
y prevenir o para prevenir y actuar en caso de que se presente una situación de acoso sexual. Acá nos hablan acerca, o bueno, traje ejemplo de conductas que son aceptables, ejemplos de conductas que no son aceptables. Entonces, dentro de las conductas aceptables tenemos, por ejemplo, los elogios ocasionales y respetuosos sin connotación sexual, saludos corteses, acorde al contexto, bromas neutrales entre pares, sin intención ofensiva o doble sentido, invitación social respetuosa y única vez, o bueno, que se presente una sola vez, por decirlo así. Digamos que esas conductas son aceptables y las que ya no son aceptables son comentarios sobre el cuerpo, insinuaciones sexuales, abrazos, roces y besos no consentidos, chistes, comentarios sexuales, machistas o humillantes, insistir en encuentros o enviar mensajes sexuales tras un rechazo. Esas sí no son conductas aceptables, obviamente. Acá hago énfasis mucho en el tema de los abrazos, los roces y los besos. Es mejor evitarlos cuando uno trabaja de manera presencial. Es mejor evitarlos para que se eviten malos entendidos. El tema de los comentarios y los chistes y las bromas, de pronto en el contexto digital o en el teletrabajo, puede darse más ese tipo de conductas, entonces es mejor evitarlas. Nada de chistes, de doble sentido, ya lo había dicho, comentarios o bromas doble sentidos que tengan un tono machista o que sean también de tipo humillante. Es súper importante tener claro eso. ¿Qué hacer si se vive o se presencia un acoso? Entonces, primero, tiene derecho a rechazar y a decir que no. Cualquier conducta que lo incomode a uno. Es decir, si yo estoy en una videollamada o en una reunión y se conecta primero mi jefe y estamos solos en la videollamada y mi jefe hace un comentario sobre, uy, qué linda estás hoy o te ves muy sexy y a mí eso me parece que es una conducta que me incomoda. Yo puedo rechazar o puedo decir, no me gusta esa conducta. Otra cosa, no estás obligado a confrontar, obligado a confrontar directamente. Digamos que no necesariamente uno tiene que confrontar a la persona. Entonces, digamos que podemos hacerlo a través de, no sé, si yo sentí que mi jefe hizo un comentario que a mí no me gustó, yo puedo acudir dependiendo cómo esté definido el tema dentro de mi empresa. Puedo acercarme al talento humano o de pronto al área donde esté designado el tema del tratamiento o la ruta de acoso sexual. Entonces, ¿qué nos dice? O bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Confiar en lo que se siente. Si algo te incomoda, no hay que minimizarlo ni justificarlo. Es válido sentirse mal, válido sentirse incómodo. Habla con alguien de confianza, un líder, alguien de talento humano, una persona aliada. La situación no tienes que manejarla sola la persona. Siempre puede buscar ayuda o apoyo. Documentar lo que pasó, anotar fechas, lugares, guardar mensajes, correos, e identificar posibles testigos de la situación, aunque no es necesario, digamos, que tengas pruebas o que tengan prueba o que tenga prueba la persona, pero sí sería bueno que si se llegase a presentar, pues tener como evidencia, aunque no hay que presentarla, solo con que se presente una vez. Y si no se tiene pruebas, si uno se sintió acosado sexualmente, uno puede denunciar la situación. Usar canales institucionales, confidenciales y accesibles. Si el agresor es un superior, pues se puede acudir a la inspección de trabajo. Denuncias formalmente. Entonces, digamos que cuando una persona ya decide, o sea, cuando la persona ya decide denunciar la situación, em, tiene unos canales para hacer la denuncia oficialmente. En este caso está definido la Fiscalía General de la Nación y una URI. Digamos que son como las entidades inmediatas y para el sector
privado, esas son como las instancias para denunciar formalmente una situación de acoso sexual. Aclaro, el acoso laboral sí debe ser gestionado por el comité de convivencia y debe tratar de solucionarse dentro de pronto de las instancias de la empresa y del comité de convivencia. Pero cuando hablamos de acoso sexual, el acoso sexual sí no tiene que pasar ni por el comité, no tiene que ser dialogado, no tiene que ser mediado, no tiene que haber una conciliación. Cuando una persona sufre acoso sexual, inmediatamente se debe activar la ruta o el protocolo de prevención y atención en caso de acoso sexual, y lo que se debe hacer es hacer una denuncia formal. Ahí no hay mediación, ahí no hay compromisos, la persona está en su derecho de hacer denuncia formal ante estas dos entidades. ¿Qué deben hacer las empresas? Las empresas deben de establecer una serie de mecanismos o, sí, de mecanismos para, para, para prevenir. Entonces, debe establecer una política claramente frente al acoso sexual en el lugar de trabajo. Debe establecer medidas de protección para las personas afectadas. Es decir, si yo hago una denuncia de acoso sexual, ¿cómo me va a proteger la empresa? Em, es decir, me va de pronto, no me va a revictimizar. em, de pronto, otra medida puede ser reubicarme en otro lugar donde yo no tenga que ver a la persona que me está acosando. Y bueno, como todas esas medidas, en caso de que se llegue a presentar una situación, cómo se va a proteger a las personas que se ven afectadas o a la persona que se ve afectada. Canales de denuncias. Los canales de denuncia deben de ser funcionales y confiables. Y, perdón, y confidenciales, es decir, que la información no se filtre, y que funcionen los canales de denuncia. Esto queda establecido en el protocolo de prevención y de atención de acoso sexual que tiene la empresa. Proceso de investigación, obviamente. También las empresas tienen que hacer un proceso de investigación interno, y definir claramente qué pasó, ¿no? Y que no se nos vuelva a repetir esa situación, y tomar obviamente acciones para que esa situación no se repita. ¿Listo? La ley 2365 nos dice que debe haber una persona encargada o un líder que sea la persona o el canal para recibir esas denuncias de acoso sexual. Entonces, em, las empresas están en la obligación de capacitar y de explicarles a sus trabajadores cómo es esa ruta. Bueno, si yo me siento acosada sexualmente, ¿a dónde voy a ir? No voy a ir al comité de convivencia, porque el comité de convivencia no tiene, digamos que la competencia para gestionar esos temas. Voy al líder de recursos humanos, le aviso, mira, me está pasando esto y esto, y recursos humanos me debe orientar de cómo debo hacer yo mi denuncia ante la fiscalía o ante la URI en esos casos. ¿Listo? Vamos a ver. Prevenir el acoso pues es responsabilidad de todos y todos, no es opcional, es un deber legal, es un compromiso ético con el bienestar, la dignidad y cada persona. Si algo te incomoda, háblalo. Si lo presencias, actúa. Muchas veces nos quedamos callados frente a situaciones de acoso sexual, por miedo o por diferentes razones, y es importante que cuando sucedan estas cosas, incluso si no somos nosotros quienes somos víctimas, por lo menos, si no somos nosotros los que estamos siendo víctimas y es otra persona la que está siendo víctima, em, acercarnos, hablar con la persona. em, digamos que se podría hacer la denuncia si de pronto la persona que está siendo víctima del acoso sexual no es capaz de denunciar, y yo presencio una situación y hablo con la persona y la persona dice yo no soy capaz de denunciar,
pero la persona nos autoriza denunciar, se podría hacer, pero em, siempre con la autorización de la persona que está sufriendo el acoso sexual. Es responsabilidad de todos prevenir el acoso. ¿Cómo podemos prevenir el acoso sexual o cómo podemos prevenir situaciones de conflictos que puedan terminar en situaciones de pronto de acoso sexual, incluso hasta que se confundan con situaciones de acoso sexual? Es el tema de no darnos confianzas, em, no tener como ese contacto físico con la persona, si de pronto noto que la persona se incomoda, estar muy atentos a las señales, esos chistes de doble sentido, esas conversaciones em, de pronto que son pasaditas o subidas de tono. Es importante que todo eso lo tengamos en cuenta y tratemos en la medida de lo posible no generar esos espacios de mucha confianza, sino más bien del respeto, de un trato profesional. Em, ¿Qué más podría ser? Un trato cordial. Y dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, que sea muy profesional. Entonces, espero pues que les haya servido. Era una capacitación, o bueno, era como, digamos que un, algo muy rápido, solo como un recorder sobre la información, sobre los conceptos claros. Recuerden que las empresas sí o sí deben de tener un protocolo para la atención, para la prevención y la atención de casos de acoso sexual. El acoso sexual no tiene que repetirse, recuérdenlo, no tiene que ser reiterado, no tiene que ser repetitivo. Con una única vez que se presente, ya se puede denunciar, no hay que tener pruebas. A veces em, podemos confundir el acoso laboral con el acoso sexual. En el acoso laboral, sí o sí, en el acoso laboral sí nos toca tener pruebas y tiene que ser reiterado, mientras que en el acoso sexual no, fue una sola vez que se nos presente la situación, pues ya podemos hacer denuncia. Y es responsabilidad, les decía, de todos, no solo de la empresa. Si la empresa pone su parte con capacitaciones, con actividades, con definir política, protocolo, pero también es responsabilidad de todos generar ambientes de trabajo respetuosos, generar tratos cordiales. mm, de pronto el vocabulario, o bueno, lo que ya les decía, las bromas, los chistes, a veces por la confianza, porque llevamos muchos años trabajando juntos y ya nos conocemos, entonces generamos chistes y situaciones que de pronto yo considero que no son incómodas para nadie, pero que puede ser que para otra persona sean incómodas. Entonces, les agradezco el tiempo. eh, y pues nada, es todo por hoy y nos vemos entonces en otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias por la atención.